Gracias por avisar ya. Entonces, a ver. Cuando tú agarres tu regla Artesco, ¿correcto? La menor escala que tienes, ¿cuál es? Es 1 milímetro, ¿sí o no? ¿Cierto? Es 1 milímetro, ¿no? La menor escala de tu regla Artesco, ¿cuánto es? Es 1 milímetro, ¿no? Entonces pongamos acá. Tu regla Artesco o Vinifan, no sé qué marca uses, ¿no? Tiene la menor escala, es 1 milímetro. Y tú sabes que el error en la medición el error de lectura del instrumento de medición es la mitad de 1 milímetro. Correcto, es la mitad porque es un instrumento analógico. Entonces sería 0,5 milímetros. Entonces, el tema viene ahora. Si es 0,5 milímetros, correcto, si es 0,5 milímetros, date cuenta que tú aquí estás usando a lo más una cifra significativa. Tienes una cifra significativa en el error de una medición. Entonces, ¿cómo al hacer varias mediciones vas a tener 2, 3 o 4 cifras significativas? Es imposible, ¿correcto? Es imposible que obtengas 4 cifras significativas en tu error o medición y que reportes eso como resultado, ¿correcto? Es imposible eso de ahí. Entonces, hay que tener cuidado con eso. El error o el reporte que nos ha dado, en este caso, ¿quién era? Pepito, ¿correcto? Pepito nos ha dado ese valor. Él deberá justificar, ¿correcto? Pero para los experimentos que vamos a hacer nosotros, vamos a aplicar algunas reglas. Para nuestros propósitos, establecemos la siguiente regla. Ojo, atento aquí, para nuestros propósitos, obvio, para nuestros propósitos, ¿ya? Que son experimentos de colegio, experimentos de olimpiadas y experimentos de física general. Dice, las incertidumbres, ojo, las incertidumbres o errores experimentales deben siempre redondearse a una cifra significativa. Entonces yo voy a recalcar acá lo siguiente. Las incertidumbres deben siempre redondearse a una sola cifra significativa. Esa va a ser la regla que vamos a seguir nosotros en este curso, ¿correcto? Entonces, en el reporte de Pepito, el error de la gravedad era esto, ¿no? 0,02385. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Profesor, debo quedarme con una cifra significativa, porque esa es la regla. Dice, las incertidumbres experimentales deben siempre redondearse a una cifra significativa. Profesor, entonces lo que voy a hacer es redondeo aquí. Llego hasta ahí nada más. Entonces, el error sería 0,02 metros por segundo al cuadrado. La incertidumbre o error en la medición de Pepito, o sea, delta de G, es 0,02 metros por segundo al cuadrado. ¿Correcto? Este debería ser el reporte que me dé Pepito. Ojo, quizás Pepito, cuando hizo su cálculo de G, ¿correcto? Lo hizo con su calculadora ClassWiz modelo, el último modelo con panel solar y toda la cosa, y le bota todo eso. Claro, la calculadora te va a botar, mientras más grande la pantalla, te va a botar más cifras significativas, te puede botar hasta 11 cifras significativas, ¿correcto? Hasta 11 cifras, perdón. Pero eso no significa que sean significativas. Tú vas a tener que tomar la decisión. Recuerda que la calculadora no piensa, no razona, no sigue reglas, ¿correcto? Nosotros somos los que tenemos que darle la interpretación aquí. Entonces, el delta de G, el error en la gravedad, sería 0,02 metros por segundo al cuadrado. Ojo, y aquí me estoy quedando cumpliendo con la regla. ¿Por qué? Porque aquí me estoy quedando con solo una cifra significativa en el error o incertidumbre de la medición. Entonces, ahora viene lo siguiente. Nosotros partimos de que el reporte que nos había dado Pepito era este, 9,82 más menos el error, ¿no? Entonces, ya colocando ese delta de G, el valor de G que debemos reportar sería 9,82 más menos 0,02. Las unidades obviamente es metros por segundo al cuadrado. ¿Correcto? 9,82 más menos 0,02 metros por segundo al cuadrado. Esa medida sí es sensata. Esa medida sí es correcta. ¿Estamos ahí o no? Muy bien, pero aún
hay más que decir sobre esto. Por ejemplo, acá dice, mira, para expresar resultados y el resultado final, o sea, el mejor valor más menos su error o incertidumbre, usaremos la siguiente regla. La última cifra significativa de cualquier resultado, por lo general, debe ser del mismo orden de magnitud que la incertidumbre. A ver. Mira, la última cifra significativa, ¿correcto? Debe ser del mismo orden de magnitud, perdón, ya, debe ser del mismo orden de magnitud, ¿ya? Que la incertidumbre. ¿Cómo así, profe? Veamos acá. Mira, por ejemplo, en el resultado de Pepito, aplicando la primera regla de que me debo quedar con una sola cifra significativa en el error o incertidumbre, nos quedamos con 0,02 metros por segundo al cuadrado. Recuerda que 0 a la izquierda no es significativo. Ah, ya. Profesor, él llega, colocando 0,02, él llega hasta las, perdón, centésimas. Acá llega hasta las centésimas. ¿Correcto? Entonces, el mejor valor o estimado también debe estar en las centésimas. Entonces, si G es 9,82, entonces miro, unidad, décima, centésima. Ah, ya. ¿Y qué es lo que dice la regla 2? Dice que el mejor valor debe estar en el mismo orden de magnitud que el error, que en este caso llega hasta la centésima. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, el resultado final, ¿correcto? El resultado final se expresaría así. Yo lo voy a colocar acá. El resultado final es el que yo había colocado ya antes, ¿no? El valor de G, que va a reportarme Pepito, va a ser, profesor, 9,82 más menos 0,02 metros por segundo al cuadrado. ¿Y eso por qué? Otra vez te lo repito. Tú primero te fijas en el error, te quedas con una cifra significativa. Ahora ves el orden de magnitud. Ah, profesor, este llega hasta centésimas. Muy bien. Y si llega hasta centésimas, él le ordena al mejor valor o mejor estimado, oye, compadre, tienes que llegar hasta centésimas. No puedes llegar más allá de centésimas. ¿Correcto? Y como vemos, él llega hasta centésimas y no se altera para nada la medición. ¿Correcto? Ya. Imagínate, para poder aplicar esto de acá, imagínate la siguiente situación, ¿ya? Mira, imagínate que Pepito reportar este valor, 9,823 más menos 0,322. Obviamente metros por segundo al cuadrado. ¿Correcto? Ya. A ver, vamos a preguntar acá. A ver, vamos a ver. Una pregunta. El error o incertidumbre, ¿cuántas cifras significativas tiene? Así como está expresado, como ha reportado Pepito. Tiene 3 cifras significativas, ¿cierto? ¿Sí o no? Correcto, muy bien. Regla número 1. El error o incertidumbre no puede tener más de una cifra significativa. Ah, ya, profesor. Entonces debo redondear. Ojo, no truncar, redondear. Entonces agarro y digo, ah, profesor. Entonces este señor se va a convertir así. Más menos 0,3. Ya. Ahora, segunda regla. Una vez que ya colocaste a una cifra significativa el error o incertidumbre, ¿correcto? Entonces te fijas hasta qué unidades llega, qué orden de magnitud llega. Ah, profesor, este llega hasta las décimas, ¿correcto? Ah, ya, hasta las décimas, perfecto. Entonces, como él llega hasta las décimas, al toque le dice al mejor valor, le dice, oye, compadre, tú tienes que llegar máximo hasta las décimas. No me vas a poner ni una cifra más. Llegas hasta la décima y ahí quedó, porque yo estoy en décimas y tú tienes que estar en décimas. Entonces, este señor, perdón, este señor de acá se va y le dice, bueno, tú tienes que llegar hasta las décimas. Más allá de eso, tú no puedes llegar. Entonces tú dices, ah, ya. Entonces, estos dos señores se van. Solo te quedaría 9,8 G
sería 9,8 más menos 0,3. Obviamente, metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Y esa sería tu forma correcta de reportar tu resultado o tu medida de G. Te das cuenta que primero aplicas primera regla, que es el error o incertidumbre debe estar con una sola cifra significativa. Luego te fijas a qué orden llega ese error o incertidumbre. Puede llegar unidades, décimas, centésimas, milésimas. Y de ahí, automáticamente eso lo afecta al mejor valor o estimado que debe estar del mismo orden o magnitud que el error o incertidumbre. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a ver ahí. Por ejemplo, acá, ¿no? Esto de acá que acabo de decir, ¿no? Dice, Juanito nos reporta una medida como esto, ¿no? Entonces, rápidamente, repetimos y decimos, a ver, este señor, ¿cuántas cifras significativas tiene? El error o incertidumbre. Primero, fíjate en el error o incertidumbre. ¿Cuántas cifras significativas tiene? Una cifra significativa. Ah, profesor, y llega hasta las décimas. Perfecto. Entonces, automáticamente le afecta al otro. Ajá. Entonces sería 92,8. El 1 ya no, porque el 1 es centésima. Solo debe llegar el mejor valor estimado hasta las décimas. Más o menos 0,3. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Ah, obviamente, ¿no? Ahí está la medida. Ahora dice, Johncito nos reporta la medida de una cierta magnitud X. ¿Correcto? Es más, ni siquiera he puesto unidades ahí. Es una magnitud X. Entonces nos reporta esto y nos dice lo siguiente ya. 92,81 más menos 3. Fíjate, primero, error o incertidumbre. ¿Cuántas cifras significativas tiene? Una cifra significativa. Muy bien, no le cambio nada. Está bien, cumple con la primera regla. Luego me fijo a qué orden va. Este tiene hasta el orden de unidades. Entonces, automáticamente, como él llega hasta unidades, le dice al mejor valor, oye, compadre, tienes que llegar hasta unidades. No puedes tener más cifras que yo, por si acaso. No puedes tener mayor orden de magnitud que yo. Entonces, automáticamente debemos redondear. La palabra es redondear, no truncar, redondear. Entonces, ¿tú sabes redondear, sí o no, de primaria? Ah, profesor, como debo llegar hasta unidades, yo debo llegar hasta aquí nomás, hasta aquí. Entonces me debo fijar en el número que le sigue al número que le sigue, ¿no? Al número que va a seguir, al que va a mantenerse. Entonces yo me fijo, 92,8. Como este señor es mayor o igual que 5, automáticamente le aumenta 1 a él. Ah, profesor, entonces acá el resultado sería 93 más menos 3. Y ya están los dos en unidades. ¿Te das cuenta o no? Unidades, unidades. ¿Correcto? Ahí llegaste a unidades. ¿Sí? ¿Queda claro ahí, chicos? ¿Alguna duda o consultas ahí? ¿Queda claro ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto de acá se aprende practicando. No hay de otra. Acá no hay que, no, yo ya sé, yo creo que sé. No, acá hay que practicar bastante esto de acá. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer algunos ejemplitos para ver si les ha quedado claro esto de acá. ¿Ya? Vamos a hacer más ejemplos de esto. Y quiero ir sondeando si me han entendido o no. ¿Ya? Entonces, acá por ejemplo, yo mido la altura. ¿Ya? Mido una altura, ¿no? Le digo a una alumna que se llama María, le digo, mide la altura. Y ella me reporta esto, mira, 5,03 más menos 0,04329 metros. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, llegó la hora de hacer las preguntas. A ver, empecemos con los que conozco. Como dicen, primero las damas. Abigail, nuestra amiga María, que tenemos en común, nos ha reportado la medida de una altura. Me da ese valor. ¿Está expresado de manera correcta o hay algún error en el reporte que nos ha dado María? Primero en la incertidumbre. Tiene Ya. demasiadas cifras significativas. Sería 0,04. Ya, muy bien. Acá Abigail, como han escuchado, ha dicho, bueno, acá yo me debo quedar. Esto de acá tiene demasiadas cifras significativas. Este señor, 4 cifras significativas. ¿De dónde?
Tienes que quedarte con una nada más. Ah, ya. Entonces yo agarro, me quedo con una, sería más o menos 0,04. Muy bien, ¿listo? Ahora, tú mismo, Abigail, tú mismo, ¿hasta qué unidades he llegado en el error o incertidumbre, Abigail? Hasta la centésima. Hasta la centésima, muy bien. Y entonces, automáticamente, ¿qué pasa, María? Perdón, Abigail, aquí buscando como... ¿Qué pasa, Abigail? Costumbre, pero no es la costumbre. La costumbre, ya. ¿Qué El mejor pasa? valor también llega a las centésimas, pero estaría bien, ¿no? Exacto. Automáticamente, el mejor valor o estimado debe llegar hasta las centésimas. Entonces, tú te fijas que el valor que ha reportado, ¿correcto? El valor que ha reportado llega hasta las centésimas, ¿correcto? Acá lo vemos. Acá tenemos hasta las centésimas. Y no hay nada que corregir. Ahí está bien. ¿Correcto? Entonces acá tenemos la altura es de esa manera. ¿Correcto? Ya está el primer ejemplo. Entonces, lo primero que tienes que fijarte es en el error. Luego, tenemos a un alumno, un amigo en común también, que se llama John. Y a él le mandamos a medir el tiempo. ¿Correcto? Y el tiempo es 1,5432 más menos un segundo. A ver, ¿a quién le toca el día de hoy? A ver. Karen Vila, ¿estás ahí? ¿Sí? Sí. Muy bien, Karen. A ver, nuestro amigo John, ya vamos a suponer que tenemos en común un amigo John, le mandamos a medir el tiempo y él nos reporta esto de aquí. Pregunta, Karen, ¿hay algo que modificarle a esta medición o está todo bien? Llegar a la unidad. Ya, primero, empecemos, ¿no? El error o incertidumbre debe estar ¿con cuánto? Con una cifra. Cifra significativa. Perfecto. ¿Y está con una cifra significativa o no? Sí, Sí. perfecto. Ha reportado muy bien su resultado nuestro amigo John. Entonces, vemos el orden o magnitud que ha llegado, que sería las unidades. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa luego, Karen? ¿Qué es lo que va a pasar luego? ¿Qué es lo que decía la regla 2? A ver. Incertidumbre. Ya, la incertidumbre es 1. Sí. Tiene una cifra significativa, cumplo con la primera regla y automáticamente debo aplicar la regla 2, que tiene que ver con el orden de magnitud. El error llega al orden de magnitud de unidades. Por tanto, el mejor valor, ¿hasta dónde debe llegar? ¿En la décima? No. Recuerda, la regla 2 dice que la incertidumbre o error debe tener el mismo orden de magnitud que el mejor valor. Entonces, si ella llega a las unidades, que es el error, esta de acá, el error o incertidumbre llega hasta las unidades, entonces automáticamente el mejor valor o estimado también debe llegar hasta las unidades. ¿Y qué es lo que debo hacer? ¿Debo redondear o debo truncar? ¿Qué es lo que debo hacer, Karen, ahí? ¿Redondeo o trunco? ¿Con qué? No, es redondear. Acuérdate, no es truncar, es redondear. Hay que tener cuidado, ¿ah? Truncar es que no te importa el número que sigue. Por ejemplo, si debo llegar a estas unidades, el número que se va a mantener es el 1, ¿no? Y me fijo en el que sigue. Como es 5, entonces sería 2 más menos 1. Y esto en segundos. ¿Correcto? Sí, porque he tenido que redondear. No truncar, redondear. Y redondear siempre tienes que fijarte en el número que le siga al que vas a mantener para ver si es mayor o igual a 5, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ya está. Seguimos entonces. Gracias, Karen. Vamos a ver, tenemos lo siguiente, allá. Este señor de acá. Tenemos las siguientes medidas, ¿no? Digamos que a nuestro amigo Edwin le mandamos a medir una longitud
con su reglita, y él nos bota este resultado, ¿correcto? Más o menos 1,4 milímetros. ¿Ya está? Bien, ahora sí, turno de, a ver, Julio Molina, por haber llegado tarde el día de hoy. Julio, me dan esa medida, me reportan esa medida. ¿Está todo bien? ¿Hay algún error, alguna corrección que hacerle? Julio Molina. Me parece que no está Julio. Creo que no está. Ya, Juan Abac. Ahora sí, Juan. Profe, buenas tardes. La incertidumbre ¿Ya? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué tiene? ¿Qué de malo tiene? Yo hay lo que veo que está bien. redondearla. Hay dos cifras significativas. Muy bien, perfecto. ¿A cuánta debo redondearle? A una, A quedaría una uno. cifra. Exacto, entonces quedaría 1, ¿no? Más Así es. menos 1. Muy bien. Listo. ¿Qué más? Y ahora el mejor valor. Ya, ¿hasta qué orden llega él? ¿Hasta qué orden llega la incertidumbre ya con unas unidades. unidades? Muy bien. Entonces, ¿a quién afecta él? Al mejor valor. Al mejor valor. El mejor valor debe estar hasta las unidades. Bien. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo sería entonces? 3. Exacto. 3 nada más. Y ahí quedó. Redondeamos, ¿no? Como el número que le sigue a 3, como voy a mantener el 3, el número que le sigue a 3 es 3, no afecta en nada. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Ya está. Ya tenemos eso ahí. Gracias, Juan Abac. Muchas gracias por participar. ¿Correcto? ¿Ya? Listo. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo aquí para seguir tomando porque veo que algunos están que dudan todavía. ¿Ya? Entonces vamos a suponer, ¿qué ejemplo es esto? 4 creo, ¿no? El 4. Ah, perdón, era el negro. Ya. Digamos que nos hacemos la siguiente medida, ¿no? De la masa M, ¿no? Y acá tienes, mandamos a nuestro amigo Gabriel Patiño, correcto, a medir la masa, y él nos mide esta masa de acá. Y te reportan esto, y Patiño te reporta esto. Ya está. Patiño te reporta eso. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Ya está. Mide la masa nuestro amigo Gabriel Patiño. ¿Correcto? Y nos bota ese resultado. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo expreso este caso? ¿Ya? ¿Cómo se hace este caso? Mira, se hace así. Primero te fijas que está en notación científica. ¿Correcto? ¿Sí? Te das cuenta que este es 10 a la menos 7 y este es 10 a la menos 9. ¿Correcto? Entonces lo que vas a hacer es transformar esto de acá. Vas a poner así. Mira cómo se trabaja este caso. Ah, ya, profesor. Coloco 5, todo tal cual, 67,89 más menos 3 por 10 a la menos 2. Y a todo esto lo multiplicas por 10 a la menos 7. Y obviamente va a estar en kilogramos. ¿Correcto? Mira lo que vas a hacer. Te fijas, como está en notación científica, te fijas el que tiene mayor. ¿No? 10 a la menos 7 es mayor que 10 a la menos 9. Le sacas ese factor 10 a la menos 7. Y entonces acá te va a quedar así. La masa M te va a quedar así. Todavía no estoy viendo cifras significativas ni nada de eso. Simplemente estoy haciendo una jugada. Mira, esto es 0,03. ¿Correcto? Y esto todavía está multiplicado por 10 a la menos 7. Hasta ahí me siguen, ¿no? He sacado 10 a la menos 7 y he transformado 3 por 10 a la menos 2, que es este señor de acá, a 0,03. Muy bien. Entonces, a ver, ¿quién va a ser el premiado? Robert Castillo. Robert, ahora que ya está expresado de manera correcta, ¿hay algo que modificarle al reporte de Gabriel Patiño? Hoy no, debía ser el nombre, no el apellido. Sí. Ya. En el mejor valor. Ya, a ver, vamos por partes, Robert, vamos por partes. Primero, ¿qué es lo que debo fijarme primero en el reporte? En el error.
Tiene Ya. una cifra significativa. Muy bien. Correcto. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué me fijo después? El orden está en las ¿Qué or- centésimas. Muy bien. Está en las centésimas. Y el otro tenemos que redondearlo a las centésimas también. Sería Exacto. 5,68. Muy bien. Hay que redondear. Como nuestro error o incertidumbre llega hasta las centésimas, automáticamente el mejor valor tiene que redondearse a las centésimas. Entonces, él también debe llegar hasta las centésimas. Entonces, la masa acá, que me reporta Gabriel, el Ángela, no Patiño, 5,68 más menos 0,03, y acá sería por 10 a la menos 7 kilogramos. Y ese sería mi reporte final. Yo reporto ese resultado. Mi reporte va a decir eso. Este es el valor, aquí está. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces ya tenemos eso de ahí. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algo no quedó claro, por favor? Es momento de hablar, de decir. Pregunten, por favor, si no les ha quedado claro algo. ¿Correcto? ¿Está todo bien ahí? Profesor, una consulta. Dime. Buenas noches. Buenas noches, dime. ¿Qué pasaría si en la incertidumbre, por lo menos, ¿no? Nos salen centésimas, pero nuestro mejor valor está solamente hasta las décimas? ¿Se completaría con un cero, profesor, para completar a las centésimas? ¿O cómo se haría? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cómo te llamas? No, lo que pasa es que acá yo no veo quién me pregunta. ¿Cómo te llamas, perdón? Hugo Espinosa, profesor. Ah, ya, listo, ya, ahora sí los veo, ya. Hugo Espinosa, sí, ya, acá está ya. Hugo nos dice, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que el resultado que nos dio nuestro amigo Gabriel, que no es Patiño por si acaso, era así, ¿no? 5,6 más menos 0,03, ¿no? Es lo que me dice él, ¿no? Profe, aquí él ha llegado hasta las centésimas, ¿correcto? Él ha llegado hasta las centésimas, pero mi mejor valor, ¿correcto? Mi mejor valor ha llegado solo hasta las décimas. ¿Qué es lo que hago ahí? Ya, primero, cuando pase esto, ¿sabes qué ha pasado? Has medido mal. Si algo ha pasado, algo así te pase porque has medido mal. Por ahí te comiste alguna cifra significativa en la calculadora o truncaste o redondeaste desde el inicio, no al final, ¿correcto? Y por ahí que pasó eso. Pero si te llegase a pasar esto, lo único que tienes que hacer es completas hasta la centésima, le agregas un 0 nada más. Así de simple, porque 0 a la derecha sí es significativo. Le agregas un 0 y listo. Él también llegó a centésimas. Por si acaso. A veces pasa eso, ¿ah? Correcto, a veces por el apuro, cuando uno hace los cálculos, ahorita estamos haciendo uno por uno. No dice, oye, qué fácil, o Luyo está demorando mucho en medir, en explicar esto. No, ahorita estás haciendo uno por uno. Pero cuando hagas el experimento, ahí te quiero ver, ahí vas a tener que estar en varias cosas a la vez y pasa que se equivocan en este tipo de cosas, ¿correcto? Ya, entonces, la pregunta de Hugo era, profe, ¿qué tal si mi error está en centésimas y ya mi mejor valor estimado con la justa está en décimas? Ah, pues simplemente, como deben tener la misma orden de magnitud, le agregas un 0 y se acabó el chiste ahí. Ahí quedó. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí, chicos? ¿Una duda o consulta? ¿Quedó claro todo? Hugo, ¿quedó claro la respuesta ahí? Sí, profesor, muchas gracias más bien en esa parte. ¿Ya? No, sí, está bien. Consulten. Esto de acá es importante porque recuerden que esto lo van a ver en esta clase y de ahí ya lo van a estar aplicando nada más. Así que, como te digo, tú puedes medir bien, ser muy curioso, usar instrumentos de medición recontra sofisticados, ser un buen tomando datos, pero te equivocas en presentación y te penalizan. Y qué triste es ver que te disminuyan puntos solo por haberte olvidado una centésima o un 0 a la derecha, o puse el error con 3 cifras significativas o 2 cifras significativas, ¿no? Eso sería, digamos, bastante triste que pasara algo así, ¿no? Que perdieras por ahí. A ver, ¿alguna duda? ¿Cómo voy a saber cuál es el mejor valor? Ah, ya, Luis Franco, sí, acabo de ver
acá, por ejemplo, Franco, acá yo había colocado en el video previo, creo que estaba acá. Ah, ahí está, este es. Este no. Sí, este es. En este de acá, mira, Franco, voy a borrar esto de acá. Voy a borrar, ya para poder explicar nuevamente. Mira, fíjate ahí, Franco. Yo cuando mido el largo de este lápiz, desde este extremo hasta la punta del lápiz, correcto, yo veo que la punta está más allá de 36 milímetros, ¿no? La escala es en milímetros, ¿no? La regla está en milímetros. Y yo veo que hasta aquí llega hasta 35 milímetros, ¿correcto? Pero veo que está aquí 36. Y la punta está un poquito más allá de 36. Entonces, yo estoy completamente seguro del 36. Eso estoy completamente seguro del 36, porque ya sobrepasó el 36. Correcto. Pero la puntita del lápiz no cae en una línea de la escala de la regla. ¿Estamos ahí o no? No cae. Entonces yo lo que puedo hacer es decir, bien, mi mejor estimado o mi mejor valor va a ser 36. Y como sé que la menor escala de esta regla es de 1 milímetro, el error va a ser la mitad de 1 milímetro, que sería 0,5 milímetros. Entonces, 36, 0,5 milímetros antes es 35,5 y 0,5 milímetros después es 36,5. Y digo que este es mi mejor valor porque estoy viendo que supera al 36. ¿Correcto? Veo que supera al 36. ¿Correcto? Entonces sería mi mejor valor o mejor estimado o valor más probable. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Queda Sí, claro pero ahí? o enunciado dará esto. ¿Cómo, Jorge Luis? O lo enunciado dará esto. ¿Cómo voy? ¿Quién me dará esto? No. Cuando tú midas, pues, obviamente cuando tú midas, tú colocas tu regla y comienzas a medir. Y ahí ves que tú tienes ahí el que supera la línea del 36 milímetros, pues. Tú tienes que verlo porque tú mides. Sí, pero ¿Entiendes? en la prueba teórica. Ah, no, en la prueba teórica no. En la prueba teórica no. En las pruebas teóricas obviamente no va a venir con este tipo de situaciones, no. En la prueba teórica te dan el valor tal cual. ¿Correcto? Te dan el valor tal cual. No, esto no es aplicable para prueba teórica. En prueba teórica ni siquiera te van a poner errores, por si acaso. No te ponen errores. ¿Correcto? Te dan el valor exacto. En prueba teórica te dan el valor exacto tal cual. Así, tal cual. Tal cual te dan el valor exacto. Ahí no hay error o incertidumbre, no, te dan valor exacto. Por eso mencionaba Lewin que si en física te dan un problema, se supone que lo han tenido que extraer de algo real, ¿no? Dice él, y entonces deben haberlo medido y por tanto debe tener un error o incertidumbre. Pero si no tiene eso, entonces no es física, dice, ¿no? Pero eso es una exageración, ¿no? Listo. ¿Quedó claro ahí? Sí, gracias. Ah, ok. ¿Alguien más tiene preguntas? Por favor, hagan preguntas, enciendan su micrófono y normal, pregunten, porque a veces por el chat me es difícil. Profesor, Ah. una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué no cuento el error que está en el inicio de la escala? Ah, ya. Aquí, ¿por qué? Porque ese error que tú estás mencionando es un error del tipo sistemático. Por ejemplo, yo aquí el 0 está bien definido en mi regla. Estoy asumiendo que está bien definido. En el video previo que has visto, sí o no, que yo mostré mi regla, ¿no? Mi regla de 60 centímetros. Les mostré, ¿se acuerdan? Les mostré, ¿no? Y les dije, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la regla se me cae y se dobla un poco las esquinas? Yo no voy a poder determinar el 0 exactamente. Y ahí habría un error del 0 que se llama. Ahí habría un error del 0. ¿Correcto? Pero en este caso, en el ejemplo que estoy mostrando aquí en pantalla, se supone que no hay error del 0. Está muy bien definido el 0 ahí. ¿Correcto? Ahí está muy bien definido el 0. ¿Está bien la respuesta? ¿Quedó claro? Sí, profesor, gracias. Listo. A ver, Ramona me dice, profe, ¿por qué no puede ser 37? Es que si te das cuenta, mira, Ramona, mira, no puedo agrandar más la pantalla porque ya se pixelea. Te das cuenta que la puntita del lápiz superó el 36, pero no llega al 37, porque el 37 está por acá todavía, mira. Acá está 37, y no llega al 37, Ramona.
No Ajá. llega al 37. Por tanto, si no llega al 37, yo solo estoy seguro que superó el 36. Pero no sé si llega a 37, porque la escala no me lo permite. Ahora, si yo tuviera una escala de medio milímetro, o sea, de la menor escala que sea medio milímetro, ahí sí podría dar un poquito más de información. Pero por ahora, con este ejemplo, no me lo está dando. Dime, Ramona. Profe, y por ejemplo, ¿no se puede tomar como el mejor valor estimado 36,5, por ejemplo? No, porque yo no tengo una línea que vaya aquí entre estos dos, por ejemplo. Voy a hacerle otro color. Entiendo perfectamente. O sea, si acá yo no tengo ninguna línea en la escala, yo no puedo decir eso. ¿Me entiendes? Yo no puedo decir eso porque no tengo ninguna línea entre uno y otra línea de la escala que me da la regla. Entiendo Yo no puedo decir eso. Sí. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien, listo. Entonces, ya está. ¿Alguna otra pregunta, duda, por favor, chicos? Profesor, nuevamente, una Sí, consulta. sí, dime. Justamente el intervalo es de 1 milímetro y la pregunta es, cuando se saca el error, ¿siempre se tiene que dividir entre 2 o hay alguna otra excepción cuando se divide entre otro número, otra cantidad? Mira, cuando uno tiene un instrumento analógico, como en este caso es la regla, ¿ya? Su menor escala, de esta regla que estoy mostrando ahí en la pantalla, es de 1 milímetro. Y por tanto, la regla de mediciones y metrología dice que tú vas a tomar la mitad de ese valor. La mitad. Siempre. Porque hay una cierta probabilidad de que caiga dentro de ese valor que es la mitad. Ahora, si el instrumento es digital, como por ejemplo el voltímetro, ¿no? El voltímetro, tú no sabes cómo funciona por dentro, es una caja negra la que tú tienes ahí, no sabes qué cosa hay adentro para que te mida el voltaje, pero como es electrónico, lo que va a pasar es que el salto va a ser de 1 en 1. Entonces, si la escala es de 1 voltio, tú no me puedes decir que la incertidumbre o error va a ser la mitad de ese 1 voltio, porque tú no sabes cómo funciona adentro. Tú solo sabes que salta de 6 a 7 voltios, pero no sabes lo que pasa en el medio. Y entonces se le toma al digital como la menor escala, nada más el error o incertidumbre. Ahora, si esta regla de que está en milímetro tuviera una escala de medio milímetro, ahí sería 1/4 de milímetro el error, ¿no? 0,25. Sería más preciso todavía, ¿correcto? Pero ya les digo, buena pregunta, Hugo, ya les digo que nosotros en los experimentos que vamos a hacer, no buscamos tanta precisión. O sea, nunca vamos a buscar tanta precisión porque a lo más nuestro instrumento de medición va a ser una regla, ¿correcto? A ver, yo sé que acá hay varios ingenieros. Si quiero mejorar mi medición de profundidad o de diámetro interno y externo, ¿qué instrumento uso? A ver, ¿qué instrumento? Vernier. El Pie de rey y vernier. Exacto, el pie de rey, el vernier, el micrómetro, que es más preciso todavía, ¿correcto? Pero eso de ahí no vamos a usar nosotros, pues. Sí se les va a enseñar a usar, en video al menos, ¿correcto? Cómo se usa, pero no lo vamos a usar nosotros. No queremos tanta precisión, ¿correcto? No queremos tanta precisión. Si por A o B si necesitamos medir algo como un diámetro muy pequeño y queremos usar el vernier o pie de rey, obviamente yo lo voy a hacer y lo voy a reportar nada más. No voy a indicarles ni pedirles ese tipo de cosas, ¿correcto? Pero no vamos a llegar a tanta, digamos, sofisticación en la medición. Y otra cosa, los que van a ir a Olimpiadas, los que van a presentarse a selectivos, no busquen, jamás busquen en una Olimpiada llegar a una precisión o error de 1/4 de milímetro, de 1/8 de milímetro. No, estás perdiendo tiempo. Estás perdiendo tiempo, porque cuando vamos a ver más adelante que mientras más preciso seas, tu error se va a ir disminuyendo. Y cuando se propaga, se disminuye más todavía. Y a veces ni aparecen, por cantidad de cifras significativas, ni aparecen el resultado final. ¿Correcto? Hay que tener cuidado con eso. ¿Estamos? Ya. Bien. Profe, Sí, yo dime. tengo otra duda. Sí, dime.
Supongamos que medimos el lado de un cuadrado, como en el ¿Ya? error de lápiz. ¿Cómo calcularíamos el área? Ah, ya. Eso todavía iba a entrar justamente ese tema. Cuando se mide ahí, se tiene que hacer propagación de errores. Porque si te das cuenta, todas las medidas que estoy haciendo aquí son medidas directas. Por ejemplo, el tiempo, ¿cómo lo mido? Con el cronómetro. La longitud, ¿con qué lo mido? Con el regla. La masa, ¿cómo lo mido? Con la balanza. Correcto. Pero si, por ejemplo, quiero hallar el área de un papel, no existe un instrumento que mida el área de una hoja A4, por ejemplo, ¿no? No existe ese instrumento de medición, ¿no? No existe una especie de aerómetro, por así decirlo. ¿Ya? ¿Está bien? No existe eso de ahí. ¿Estamos? Entonces yo tengo que hacer medidas indirectas. ¿Cómo así, profe? Es decir, mido una longitud, mido la otra longitud y multiplico. Obviamente, una longitud tiene su error, la otra longitud tiene su error, y entonces el área va a tener un error total en función de cada uno de los errores de los lados. Eso se llama propagación de errores o incertidumbres, que es el tema que quería hacer a continuación. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Queda claro ahí? Todo claro entonces, ¿no? Muy bien. Entonces, como todo está claro, vamos a hablar ahora de algo que también viene mucho, ¿ah? Que también viene mucho, por si acaso, no, les voy a dejar más adelante una tarea y se vayan a sorprender dónde vino, por qué vino. Es incertidumbre relativa. Incertidumbre relativa. ¿Ya? Incertidumbre relativa. Dentro de incertidumbre relativa, listo, tenemos los siguientes casos, ¿no? Vamos a suponer lo siguiente, mira. Tenemos dos medidas. Correcto, tenemos dos medidas. Correcto. Que son X, que es 21 más menos 1, y Y, que es otra medida, que es 0,21 más menos 0,01. A ver, un ratito. Más menos 0,01. ¿Correcto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ¿cómo podemos comparar cuál de ellos tiene el menor error o, mejor, o es más preciso? ¿Correcto? Mientras menor sea tu error, mayor va a ser mayor va a ser la precisión. Es mucho más preciso. ¿Cuál de ellos es más preciso? A ver, ¿cuál creen ustedes que es más preciso? A ver, ¿cuál de esos dos es más preciso? Alonso me respondió, me dice... No tengan miedo. El Y. El Y es más preciso. ¿Por qué el Y es más preciso? Porque el error sale de una división de la menor escala. ¿Ya? Y bueno. Exacto. Acá lo que pasa es lo siguiente. Así, el error a secas, lo que yo dije hace un rato, el delta de X, ¿correcto? Este señor de acá, a ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Acá. Este señor, delta de X, también lo llaman incertidumbre o incertidumbre absoluta. Y no te da toda la información, ¿correcto? La información mucho más fidedigna y mucho más precisa, ¿correcto? Te la va a dar la incertidumbre relativa, ¿correcto? La incertidumbre relativa se define de esta manera. ¿Ya? Lo voy a poner acá. La incertidumbre relativa se define de esta manera. El error en la magnitud, ¿no? En la medición de la magnitud sobre el mejor valor
o estimado. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces acá te vas a dar cuenta de algo. Estos dos, aquí viene lo bonito, mira. Tú dices, profe, cometer, por ejemplo, un error de 1 metro en 21 metros, es grande, ¿no? En cambio acá, cometer 1/100 de metro en 0,21 metros, es pequeño. Pareciera, ¿sí o no? Pareciera. Ya, pero mira lo que va a pasar. Calculemos el error en el primero, ¿no? Sería, si definimos delta de x sobre x mejor, ¿no? O el mejor valor o estimado, sería 1 sobre 21. ¿Esto cuánto te da? ¿Cuánto te da esto de acá? Te bota 0,05. ¿Correcto? Con una cifra significativa nada más. Ahora divide delta de y, que es el error en y, sobre el y mejor. El mejor valor. Sería 0,01 entre 0,21. Y oh, sorpresa, mira. Vuelve a salir lo mismo. ¿Correcto? Vuelve a salir lo mismo. ¿Estamos? Vuelve a salir lo mismo. Entonces, mira, por más que tú digas, profe, acá es cometer un error en 1 metro, ¿no? Un metro de error en 21 metros es grande, ¿no? A comparación de 1/100 frente a 21 centésimas. Pero pareciera que el y fuera mucho más preciso, sin embargo, los dos tienen la misma precisión, por si acaso. Los dos tienen la misma precisión porque sus incertidumbres relativas, ¿correcto? Son las mismas. ¿Correcto? Son las mismas. Ahora, puede pasar que no te expresen de esa manera la incertidumbre relativa, sino que te lo expresen en porcentaje. Por ejemplo, que te lo multipliquen por 100% y lo multipliques por 100%. Entonces, en ese caso sería 5% de error porcentual, 5% de error porcentual. ¿Correcto? Entonces, y aquí viene lo bonito de esto de las incertidumbres relativas. Cuando nosotros hagamos, y aquí lo voy a colocar, ¿correcto? En nuestros experimentos, ¿correcto? En nuestros experimentos, ¿no? Es tolerable, ¿correcto? Un error que pertenezca o que se encuentre entre 10%, ¿correcto? Entre 10% y 20%. Eso es tolerable, ¿correcto? Ningún experimento que vamos a hacer nosotros va a tener un error de menos del 10%, ¿correcto? No vamos a pedir un error del 5%, por ejemplo. No, imposible que lo logremos. No vamos a lograr esa precisión. No vamos a lograr. Ahora, si tú lo logras, pues será porque has medido muy bien o has usado otros instrumentos de los que te vamos a dar. Pero un error entre 10 y 20% en un experimento, en los experimentos que vamos a realizar nosotros, digamos que es aceptable. ¿Correcto? Es aceptable. Entre 10 y 20%. Más allá de 20%, no creo que se obtenga. No. ¿Sabes dónde tienen errores del 1%, del 0,01%? Obviamente en laboratorios avanzados, pues, ¿no? En laboratorios avanzados, con sensores y toda la cosa, ¿no? Correcto, muy especializados. En los laboratorios de física general de la universidad, ¿no? En cualquier laboratorio de física general de la universidad, con que esté muy bien entre 10 y 20%, también es aceptable. ¿Correcto? También es aceptable. Por eso a veces cuando uno corrige como jefe de práctica los informes, ve a alumnos que tienen error del 5%, 1%. Ni el SER creo que alcanza esa precisión, pero ellos lo alcanzan, porque han hecho DataMaker. Pues. Han hecho DataMaker, uno se da cuenta del toque. ¿Estamos? Entonces, hay que tener ese cuidado. ¿Estamos? Bien, ahora sí vamos a hablar un poco de lo que es la propagación de incertidumbres, ¿no? Entonces, por acá yo les había hablado
en esto de mediciones. Creo que acá había hablado de medidas directas, indirectas. Sí, acá había hablado, ¿no? Una medición directa se realiza comparando la magnitud que interesa con las unidades de una escala material y contando cuántas veces cabe en él, ¿no? Y una medición indirecta es como, por ejemplo, el área, ¿no? Tú tienes una superficie y no puedes calcular el área con un instrumento de medición. No hay instrumento de medición que calcule el área. Tú a lo más que podrías hacer sería calcular si es una superficie rectangular, lado a lado, ¿no? Y ver cómo los errores de ella, correcto, en cada uno de los lados, afecta al área total. Entonces, acá vamos a ver lo que es propagación, correcto, propagación de incertidumbres. Entonces, cuando tú quieres calcular el área, ¿no? Por ejemplo, ahora tú ya, con todo lo que has aprendido de la primera parte, vamos a cambiar el estilo, vamos a ponerle verde y vamos a ponerle relleno, sí, verde. Ya está. Tú quieres calcular, por ejemplo, el área de ese señor, ¿correcto? Tienes que calcular el área de ese señor. Y obviamente tú no vas a poder, no hay instrumento que mide el área, entonces lo que vas a hacer es, bueno, mido la longitud de un lado, lo voy a llamar L1, y mido la longitud del otro lado, que lo voy a llamar L2, ¿no? Y entonces tú, ya con lo que has aprendido en la primera hora, dices, ah, ya, la medida de L1 va a ser el mejor valor de L1 más menos el error o incertidumbre en L1. Y la medida de L2 va a ser el mejor valor o mejor estimado de L2 más menos el error en L2. ¿Correcto? Ah, profesor, entonces el área va a ser, obviamente, la medida de L1, porque ahora sí es una medida, por la medida de L2. Claro. Ah, verdad, como es una superficie rectangular. Y entonces acá tú tendrías L1 más menos delta de L1, ¿correcto? Y acá tendrías L2 más menos delta de L2. Ah, profesor, acá me doy cuenta de algo. L1 tiene error, L2 tiene error. Por tanto, el área, estos dos errores van a influenciar en el error del área. Porque si tú estás midiendo dos longitudes con error, es obvio que tu área debe estar con error, ¿correcto? Debe haber error. Porque tú no me vas a decir, tengo L1 con error, L2 con error, y el área mágicamente, ¿correcto? Mágicamente el área aparece sin error. No puede pasar eso. Tiene que haber un error. Ah, profesor, entonces el área, la medida del área, obviamente sería el mejor valor del área más menos el error en el área. ¿Correcto? Y el error en el área, o el error o incertidumbre en el área, es una función del error de L1, del error de L2, de L1 y de L2. ¿Correcto? De todos ellos va a ser función. Entonces, esa es una medida indirecta a partir de medidas directas que tienen sus errores. ¿Correcto? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver cómo se propagan los errores. Porque debemos seguir reglas de propagación de errores. ¿Correcto? Y entonces vamos a hacer caso por caso. ¿Ya? Vamos a ver hasta dónde alcanzamos para ir trabajando, porque es importante esto de acá. Entonces empezamos con sumas y restas. Porque cuando hagas experimental, van a haber varias medidas indirectas, vas a ver. Varias medidas indirectas, entonces tú debes tener en claro qué es lo que estás haciendo, pues si no. Ya está, sumas y restas. Entonces, sean dos medidas, ¿correcto? X y Y. No.
Ya está. Sean dos medidas, ¿correcto? X e Y, ¿correcto? Entonces, X va a tener un X mejor, más menos delta de X. Y es un Y mejor, más menos delta de Y. ¿Correcto? Entonces, definimos una magnitud Z. Entonces, una magnitud Z que viene a ser la suma. Acá lo voy a poner, una magnitud Z. La magnitud Z es la suma de las dos anteriores, X y Y. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? X tiene error, Y tiene su error. ¿Cómo o cuánto es el valor del error en Z? Entonces, la regla es muy sencilla. El error en Z cuando es suma, el error en Z, ¿correcto? Es simplemente la suma de los errores de cada uno de los de X y de Y. ¿Correcto? Ahora, de frente nomás lo hago acá. Esto vale, por si acaso, tanto para la suma como para la resta. ¿Correcto? Tanto para la suma como para la resta. Ah, ya. Entonces, ¿por qué? Porque sería así. Imagínate que tú dices, profe, yo no entiendo que sea la suma, porque, por ejemplo, X sería X mejor más menos delta de X, ¿no? Y el otro sería Y mejor más menos delta de Y. Entonces, yo sería, el Z sería, el error en Z sería la suma de los errores, ¿no? Delta de X y delta de Y. ¿Correcto? ¿Sí? Pero, sin embargo, ¿correcto? Hay un problema cuando sea con menos, ¿no? Porque tú dirías, profe, si es menos, entonces sería el error en X menos el error en Y. Ah, profe, entonces, cuando es menos, ¿no? Alguien me podría decir, profe, cuando es menos, cuando Z sea la resta de X y de Y, le voy a poner menos. ¿Sabes qué pasaría ahí? ¿Qué tal si el error en X es igual al error en Y? ¿Qué pasaría con el error en Z? Si los dos errores, si asumimos que el error en Z en una resta sea la resta de los errores de X y de Y. ¿Qué es lo que pasaría ahí? Si los errores son los mismos, el error en X es igual al error en Y. ¿Qué pasaría, Abigail? A ver. Exacto, no habría error en Z. Entonces, estamos partiendo de dos cosas que tienen errores y va a salir algo sin error. Imposible, pues sí o no. Imposible. Entonces, la regla es bien sencilla. Lo voy a cambiar de color acá. Sea que Z sea la suma o la resta de dos medidas X y Y con su error, claro, el error en Z, tanto en la suma como en la resta, siempre es la suma de los errores de cada uno, de X y de Y. ¿Correcto? Siempre es la suma. Entonces, yo lo voy a encerrar esto de acá. Yo voy a encerrar esto de acá. Ya está. Entonces, mi error, mi Z, ¿cuánto va a ser? Profe, usted me ha dicho que la medida de Z sería así. La medida de Z, como Z sea que sea la suma o la resta, sería así. Si es la suma, sería el mejor valor de X más el mejor valor en Y, ¿correcto? Ajá. Más menos, obviamente tiene un error. ¿Cuánto? Ya sería delta de X más delta de Y. ¿Qué, profe? Si fuera resta, X menos Y o Y menos X da lo mismo. Ya. Entonces sería el X mejor menos el Y mejor. Y el error es el mismo que en la suma. Delta de X más delta de Y. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Lo ven ahí, chicos? ¿Sí? Esa es la forma como se expresa las medidas de Z cuando se propagan. ¿Correcto? Cuando se propagan, se expresan de esa manera. ¿Correcto? Ya sea que sea suma o ya sea que se considere una resta. ¿Correcto? Siempre va a ser la suma de los errores relativos. Perdón, de los errores de cada una de las mediciones. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Una pregunta. Sí, dime. Los errores ahí para ellos deben tener el mismo orden, o sea, si uno está en unidades, el otro también.
Claro, se supone que cuando tú has medido acá, tú lo has expresado de manera correcta, ¿no? Tanto X como Y, considerando la regla 1 y la regla 2 que ya mencioné hace un rato. Claro. No, pero Igual, aquí en el suponer Z, claro. que un error esté en unidades y el otro error esté en centésimas. Ya. No, se Eh, suma normal y se aplica la regla 1. Se suma ah, normal y se aplica la regla 1. Y ya. obviamente después la regla 2. Claro, eso sigue valiendo para estos casos. ¿No? Vaya, Por ejemplo, mira. perfecto. Sí, no hay problema. Vamos a hacer ejemplo, ¿ya? Con ejemplo se aprende esto. Vamos a hacer ejemplo de frente, porque esto se aprende con práctica. Porque si Una luego... duda, estimado. Sí, dime. Una preguntita. Yo supongo que porque será Olimpiadas, o no sé si estoy equivocado, cuando se suma de manera rápida el delta X más delta Y, ese es un error de primer orden. No se utiliza el más generalizado, que es el error de segundo orden, que se aplica a derivadas parciales, errores al cuadrado y luego a la raíz. No. Bueno, primera vez que escucho error de primer orden y error de segundo orden. Claro, lo que pasa es lo, que cuando... Sí, dígame. lo que pasa, estimado, es lo siguiente. Yo había mencionado al iniciar la clase que cuando uno habla de medidas, uno habla de estadística, de probabilidades. Por eso yo digo que una medición de X es el mejor valor de X, del cual estoy seguro, más menos un delta de X. Y me da un intervalo donde muy probablemente esté la medida. Muy probablemente el valor de lo que estoy midiendo está ahí dentro de ese rango de valores, dentro de ese intervalo. Entonces... No, no, sí, esa parte sí la entiendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en los laboratorios en una universidad brasilera donde estudié, utilizaban esto, el que le digo, el error de segundo orden. Y la fórmula se aplica sea para suma, sea para un producto, se aplican derivadas parciales y se multiplica por el error al cuadrado. Y se suma todo eso y al final raíz cuadrada, como un tipo de Pitágoras, más o menos. Ya, lo que tú mencionas se llama suma en cuadratura. Ya, esa es sí, porque la que muestra ahí es de primer orden que prácticamente como no estamos en algo sofisticado de experimentos, estaría más que bien. No, esto de acá todavía no había terminado. Esto de acá lo iba a mencionar. Esto de acá se llama el mayor error. Esto se llama el mayor error. El error más grande que yo puedo obtener cuando propague los errores. Hay otro error que se llama el error más probable, que es el que tú mencionas, que se llama suma en cuadratura. Por si acaso. Aquí este es el mayor error. Entonces, Nada más. Solo utilizamos este, por ejemplo. Exacto, el mayor error. Pero hay otro que se llama error más probable. Pero ahí ya yo tendría que meterme ahí al análisis de la distribución de Gauss. O qué tipo de distribución tiene la medida, ¿me entiendes? Pero ojo, este es un mayor error y esta es una regla que vamos a mantener, vamos a llamar una regla momentánea. Porque ya cuando ya has dado pie para que me pueda adelantar, cuando hagamos el error más probable, se demuestra que el error más probable es pequeño a comparación de este error que estoy mencionando aquí, la suma en cuadratura. Que sí, yo he visto que también aquí en el Perú también las dan, pero les dan como fórmula nada más. Sí, porque suele variar bastante con respecto a este, que es el primero. Exacto, sí, a veces se dispara hasta 10 veces sale. Por eso le llamo el mayor error. ¿Estamos? ¿Está bien? Eso le llamo el mayor error. Ya luego voy a hablar del error más probable. Pero eso ya al final de cuando termine de hacer todo este tema de propagación de errores e incertidumbres. Pero como te digo, solo lo voy a mencionar porque la demostración ya sería meterme en distribución de Gauss, distribuciones, ya un poco mucho más, más hablando del tema de estadística y probabilidades ahí. No tanto de medición tal cual. Sí, pero sí, buena acotación. Sí, sí, en cualquier universidad cuando nosotros iniciamos olimpiadas haciendo laboratorio en una universidad nacional aquí en Perú, sí, encontramos esa formulota con derivadas parciales y todo, pero acá se les va a enseñar de manera didáctica. Básicamente se les va a dar la fórmula
y la interpretación que se le da nada más, ¿no? Y el comparativo, Sí, ¿no? así, porque ese es el problema que también tuve. Como soy de Ecuador, todos utilizábamos eso. Y cuando fui Claro. a Brasil, me salen con derivadas parciales y al cuadrado y Pitágoras. No, sí, claro. Ya Sí, por eso. sí. Sí, sí, pues, era por ese lado, claro. Sí, sí, está bien. Buena acotación, José Saquinaula. Muy bien. De Ecuador. Ok. ¿De qué parte de Ecuador eres? Guayaquil. Allá, Guayaquil. Yo conozco allá al líder de la Iberoamericana, Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. Pero él creo que es de Quito, es él. A ver. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos esta suma, ¿no? X es 5,6 más menos 0,7. Y que el Y, correcto, va a ser 3,70 más menos 0,03. Verificamos primero que estén expresados correctamente las medidas. ¿Están expresadas correctamente? Sí, ¿no? ¿Lo ven ahí, no? Sí están expresados, ¿no? Una cifra significativa en X llega hasta las décimas, su mejor valor también llega hasta las décimas, ¿correcto? En el Y, verifiquemos. Una cifra significativa llega hasta las centésimas, su mejor valor llega hasta las centésimas, ¿correcto? Ahora, si yo defino Z como X más Y, ¿correcto? Recuerda que el Z mejor, ¿no? El Z va a ser la suma de ellos, ¿no? Que sería 5,6, que es el X mejor, más 3,70. ¿Cuánto da eso, por favor? Si más no recuerdo, es 9,30, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Hasta ahí, copias tal cual te bote en la calculadora. Ahora, la suma de los errores. ¿Cómo es? Allá, ¿el error en Z cuánto es? Ah, ya, el error en Z simplemente es el error en X y el error en Y. Ah, ya, el error en... Acá lo voy a poner ya. El error en X más el error en Y. El error en X es 0,7. El error en Y, 0,03. Tal cual lo colocas, no apliques ninguna regla, sigue copiando tal cual. Acá sería 0,73, ¿correcto? Ah, ya, profesor, yo tengo el valor de Z, que es la suma de los mejores valores, 5,6 más 3,7, y tengo el error en Z, que sería 0,73, que es el mayor error, ¿correcto? Ah, profesor, entonces Z la voy a expresar de esta manera. Perdón. Z lo voy a expresar de esta manera. Z sería el mejor valor, que es 9,30, más menos el error, que es 0,73. Ojo, yo no he aplicado aquí ninguna condición de que, ya, debe estar con una cifra significativa, por tanto 0,73 se convierte en 0,7, nada más. No, todavía no, porque esos son pasos intermedios nada más. ¿Me entiendes ahí o no? El cálculo de Z mejor y el cálculo de error en Z son pasos intermedios. Los coloco tal cual. Ahora sí ya, que se cuide el error. Acá yo tengo, ¿no? Dos cifras significativas. Entonces me debo quedar con una, se va el 3. Solo te queda 0,7. Este señor llega hasta las décimas. Y entonces este señor automáticamente le dice al mejor valor, compadre, quédate hasta las décimas nada más. Ah, ya, le dice el otro. Entonces se va a quedar así. Z sería 9,3 más menos 0,7. Ya está. Listo. Eso es el resultado que tienes ahí. ¿Correcto? Ese sería tu resultado de la suma de los dos valores. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a llamar. Es en el B. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, tienes esto de acá, ¿no? X es 5,6 más menos 0,7 y Y es 2,3 más menos 0,1. ¿Correcto? Y obviamente yo defino Z como X más Y, ¿no? X tiene error, Y tiene error, por tanto Z va a tener un error. Entonces Z, el mejor valor de Z sería 5,6 más 2,3, esto sería 7,9. El error en Z sería el error en X
más el error en Y. Y entonces sería 0,7 más 0,1. Y esto te da 0,8. ¿Correcto? Entonces, el valor de Z sería 7,9, tal cual lo coloco, más menos su error, 0,8. Y ahí recién verifico o aplico la primera y segunda regla que hemos aprendido hoy. A ver, profe, ¿una cifra significativa? Correcto, muy bien. ¿Hasta dónde llego? Hasta las décimas. Ah, perfecto. Entonces, automáticamente le decimos al mejor valor, quédate hasta las décimas. ¿Llega hasta las décimas? Sí. Listo, ahí nomás. No le hacemos nada, no cambia nada. Todo queda ok, McKay. ¿Listo? ¿Sí? ¿Queda claro ahí, chicos? ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Entonces, eso que acabo de dar vale tanto para la suma como para la resta. ¿Correcto? Y lo que mencionó José, ¿correcto? Sí, tiene que ver con el hecho de que hay un error, que yo lo conozco más como el error más probable, que es la suma en cuadratura, pero eso ya la voy a dar al final cuando ya tenga todas las propagaciones de errores. ¿Correcto? Poco a poco vamos a ir cambiando, dando las reglas. Por ahora eso es una regla provisional. ¿Correcto? Ya después vamos a dar la regla tal cual o general, como se le llama. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a hablar de otro caso, que son productos y cocientes. ¿Correcto? Productos y cocientes. Entonces acá, como siempre les digo, les voy a dar la regla nada más. Ya. La idea, al final, en experimental, no es que te vayan a preguntar, perdón, ya. A ver. Aquí lo importante en propagación de errores e incertidumbres es conocer las reglas y poder aplicarlas. ¿De dónde vienen, cómo vienen las demostraciones? No te las van a pedir, ¿correcto? No te preocupes, no es que te lo vayan a pedir, no te las van a pedir, ¿correcto? La idea es saber utilizarlas. Entonces, otra vez, acá decimos, ¿no? Sean dos magnitudes cuyas medidas, ¿correcto? Son X e Y. Obviamente, X va a ser un X mejor, más menos su error en X. La medida de Y va a ser un Y mejor o mejor, el valor más probable, más menos delta de Y. Definimos Z, ¿correcto? Como lo siguiente, ¿no? Definimos Z de la siguiente manera. Z, que es el producto de X por Y, ¿correcto? Entonces tú dices, ah, ya, profesor. Como acá yo tengo X mejor más menos delta de X, y acá tú tienes Y mejor más menos delta de Y, ¿correcto? Obvio, ¿no? Va a haber un error en Z, porque X tiene error, Y tiene error. Entonces va a afectar el error en Z, ¿correcto? O va a haber un error en Z. Ah, ya. Entonces, ¿cómo se calcula el error en Z? Mira, acá es importante, y eso por eso lo di al final, vamos a hablar de incertidumbres relativas. ¿Cuál es la regla que yo voy a aplicar? Voy a hablar de incertidumbres relativas. ¿Cuál era la incertidumbre relativa? Ah, agarrabas el error y lo dividías entre el mejor valor de la magnitud, ¿correcto? Y lo dividías entre el mejor valor de la magnitud. Ah, ya, profesor. Entonces sería así, ¿o no? Mira. Entonces sería así. El error relativo en Z, sería así, la regla, se aplica de la siguiente manera. La regla sería así. Mira, atento acá. El error relativo en Z, o sea, el error en Z sobre Z, porque ese es el error relativo en Z, va a ser igual a la suma de los errores relativos de X y de Y. Ah, ya, o sea, sería el error relativo en X más el error relativo en Y. Otra vez,
cuando tú tengas el producto de dos medidas que tienen error, el error en el producto va a ser, el error o la incertidumbre relativa en el producto es igual a la suma de las incertidumbres relativas de cada una de las medidas. ¿Correcto? Esa va a ser la regla que vamos a usar nosotros. Otra vez, lo que yo estoy calculando acá es el mayor error. ¿Correcto? Es el mayor error. Entonces acá tenemos, perdón. Esto de acá es el mayor error. Acá lo pongo. Porque más adelante vamos a hallar el error más probable. Este es el mayor error. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se aplica? Rápidamente vamos a buscar un problema donde se pueda aplicar esto de acá de manera cómoda, porque al final lo que se necesita es practicar esto de acá. ¿Correcto? Y que puedan avanzar lo más rápido también con esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, allá, tenemos la siguiente medida, ¿no? X es 3,5 más menos 0,1, ¿correcto? Y es 8,0 más menos 0,2. Bien, nos fijamos que está expresado de manera correcta cada medida, una cifra significativa, mismo orden de magnitud. Entonces vamos a decir que Z es el producto de X por Y. Entonces hallamos el mejor valor de Z. El Z mejor sería X mejor por Y mejor, ¿no? Que sería 3,5 por 8,0. ¿Correcto? Entonces ponemos eso en la calculadora, 3,5 por 8,0 y te da 28. Tal cual así te bota en la calculadora, 28. Ahora, ¿cómo calculo el error? ¿No? Entonces, de aquí yo digo lo siguiente, ¿no? El error relativo en X es 0,1 entre 3,5, ¿no? 0,1 entre 3,5. ¿Correcto? Luego, el error en Y. El error relativo en Y sería delta de Y sobre Y. Y eso sería 0,2 entre 8,0. Entre 8,0. ¿Correcto? Y entonces, el error relativo en Z o incertidumbre relativa en Z, ¿a qué va a ser igual? A va a ser igual a la suma de los errores relativos. ¿Correcto? Entonces sería 0,1 sobre 0,1 sobre 3,5 más 0,2 sobre 8,0. Entonces, el error relativo en Z, ¿cuánto va a ser? Colocamos esto en la calculadora, 0,1 entre 3,5 más 0,2 entre 8,0. Y eso me da 3 sobre 56. ¿Correcto? 3 sobre 56. Pero ojo, recordemos que Z ya lo tenemos. Z era 28. Está ahí. Z es 28. Entonces sería delta de Z o error en Z es a 28 como 3 es a 56. Y entonces el error en Z, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 1,5. ¿Correcto? Ya hallé el error en Z, porque yo estaba hallando los errores relativos, pero yo no quiero error relativo, quiero el error total o la incertidumbre total o absoluta. Entonces, al final, el resultado lo copio tal cual. Sería la multiplicación, el Z mejor, que sería 28, más menos la incertidumbre, que es 1,5. Aquí recién hago los arreglos necesarios. Primera regla, debe estar con una cifra significativa. Por acá tengo dos cifras significativas, redondeo, ¿cierto? Redondeo. Entonces acá me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar 2. Más menos, y como este señor llega hasta las unidades, automáticamente le afecta al otro. Debe llegar a las unidades. Y justamente llega a las unidades, ¿no? Que es 28, pues, ¿no? 28. Y esa sería la respuesta. 28 más menos 2. ¿Te das cuenta? Que mira, los errores acá eran de 0,1, 0,2 de décimas y acá ya tienes ya de unidades, ¿no? ¿Te das cuenta que ha aumentado el error, sí o no? Ha crecido el error, se ha hecho grande.
Claro, porque se ha propagado el error, ¿correcto? Se ha propagado el error y ha crecido. ¿Estamos? Por si acaso. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿correcto? Hay que tener cuidado cuando hagas la propagación. Recuerda que los pasos intermedios, no trunques, no redondees, no veas cifras significativas, nada. Recién al final, mira, yo he puesto delta de z como 1,5 tal cual. Y ya lo puse, lo representé, y ahí recién, cuando ya vas a presentar, ahí recién verifica, ¿correcto? Verifica que apliques la regla 1 y la regla 2. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, aquí me he quedado solo hasta multiplicación, no se preocupen. Para el día lunes voy a hacer videos, ya van a estar disponibles el fin de semana para cocientes y para potenciación, multiplicación por una constante, todo lo que falte, para que ya tengan en claro eso. ¿Alguna consulta? ¿Hasta aquí alguna duda? A ver, pregunten chicos, ¿alguna duda o consulta? Yo tengo una consulta. Profe, disculpe. Sí, dime. Se me pasó ahí. ¿Qué significaba que las incertidumbres relativas sean iguales? ¿En dónde? Cuando... Lo que pasaba es que, mira, aquí pareciera que fuera más preciso el lleno, a simple vista, pero en verdad no es que sea más preciso, los dos tienen la misma precisión. Solo que, claro, lo que pasa es que la incertidumbre absoluta, que es el delta de X, ¿no? O sea, lo voy a mostrar acá. Este es el delta de X, ¿no? Tú dices, llega hasta las unidades, pero mira este de acá, este es mejor, pues claro, mira, este llega hasta la centésima, mira, ve, wow, es más preciso, ¿sí o no? Claro. Pero es que lo que pasa es que esas incertidumbres son las incertidumbres absolutas, ellas no te cuentan toda la historia. La que te cuenta toda la historia es la incertidumbre relativa. Para poder comparar medidas, tú tienes que considerar la incertidumbre relativa. Y cuando haces incertidumbre relativa es que te das cuenta que es lo mismo. ¿Te das cuenta o no? Ahí recién te das cuenta que es lo mismo al final la incertidumbre relativa. O sea, uno no es más preciso que el otro. Los dos son igual de precisos. Solo que a ojo así, mirando solo la incertidumbre absoluta, no te das cuenta de eso. Porque no te cuenta toda la historia de la incertidumbre absoluta. Ok. Ajá. Listo. Claro, excelente, gracias. Listo, no hay problema. ¿Otra consulta? Mira el chat. ¿Aló? ¿Una consulta de por ahí? Mira el chat. A ver, ¿qué dice? A ver, me has enviado una... Perdón. Me has enviado al chat. Pero acá no aparece. A ver, me has enviado acá. Voy a abrirlo aquí en mi celular ya. Porque acá no aparece. Ya, José, ¿cómo te llamas? José Luis Franco, sí, ¿no? Me enviaste una... Sí, ya. Sí. Pero ahí yo no veo ninguna cifra significativa, nada. Todo es números exactos, Jorge Luis, es todos números exactos. ¿Qué pregunta? Porque veo varias preguntas de Ivo. Sí, pero mira la resolución de la primera cuestión. Ello usa una aproximación por causa de lo significativo. Ya. No. Ahí no hay nada de cifras significativas. Lo que ellos hacen ahí es una aproximación matemática, nada más. Es como, por ejemplo, 0,25, ¿a cuánto lo aproxima? 0,3, ¿no? ¿Cierto? Pero es quizás por un tema de que quieren mostrar solo con una cifra nada más, pues, o con un decimal nada más. Pero no tiene nada que ver con el tema de acá, no. No, Sí. es solo una cuestión de aproximación nada más. Es como cuando tú dices, ¿no? Oye, el precio de ese producto es $1,55. Entonces tú dices, no, ya aproxímale, 1,5 ya, o 1 ya, o 2 ya, listo. O sea, algo así. Pero no tiene nada que ver con los criterios que he dicho acá, Jorge Luis. No tiene nada que ver.
No, es una aproximación nada más, ya lo vi, sí. Es el resultado de Ivo, ¿no? De Víctor Ivo. Sí lo conozco a Víctor. Sí. Sí, sí lo conozco a Víctor. Bien. No tiene nada que ver con este tema, Jorge Luis, es otra cosa eso de ahí. No sé, ¿alguien más tiene alguna duda o consulta? Es el momento de hablar. ¿Alguien tiene dudas, consultas sobre lo que he hecho hoy día? Lo de incertidumbre relativa, propagación de incertidumbres. ¿Todo claro? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? A ver, bueno, como no tienen consultas, les voy a dar algunas acotaciones. El día, ya, ahora que están todos, el día lunes van a tener, el viernes tienen clase con Jorge Mauricio, por si acaso, ¿ah? Eso sí, no hay ningún cambio. Tienen clase con Jorge Mauricio. El día viernes. Y el día lunes tienen ya clase con Fernando Vega. Por favor, necesito los siguientes materiales, ¿ya? Papel, puede ser papel común y corriente, bon, ¿no? A4, una regla, ¿no? Una regla donde se note las escalas, por si acaso, ¿ah? Una regla nueva, si es posible. Cronómetro de tu celular nomás, pues, ¿no? A menos que estés viendo la clase de tu celular, te recomiendo que tengas otro cronómetro. Puedes usar un cronómetro esos de árbitro también, o de deporte, no sé. Una calculadora, ¿ya? Una calculadora. Hilo común y corriente, ese con el que coses tu pantalón, tu casaca, ese hilo. Monedas, ¿ya? Unas 10 moneditas debes tener ahí, ¿no? Aquí en Perú serían de 10 céntimos, de 1 sol, de 20 céntimos, no sé. En Ecuador, ¿cuál es la moneda? No sé si está ahí. El dólar. El dólar, ya, bueno, ahí las moneditas. Centavos, Y centavitos de dólar. centavos de dólar. Y la cinta adhesiva. Cinta adhesiva, ¿no? Bueno, aquí en Perú le llamamos cinta scotch, cinta masking, no sé, la que tú quieras, la cosa que sea una cinta adhesiva, ¿ya? Por si acaso, ya les aviso desde ahora, igual va a estar colgado a partir de mañana ya en el sistema, el laboratorio 3 necesitamos esos materiales, ¿ya? Ese es para el día lunes, ¿bien? Ese es para el día lunes, pero ya les aviso, para que vayan comprando, si no tienen en casa, ya vayan disponiendo de esas cosas. Y debes tener un lugar donde puedas desarrollar tranquilo tu experimento que te va a mandar a hacer Fernando, ¿ya? Debe ser una mesa, algo, ¿no? Quizás algunos están viendo desde su cama, ahí puede que el experimento no te salga, ¿no? Debes tener un escritorio, una mesa, no sé, el aparador del televisor, del equipo de sonido, tu refrigerador, algo que te sirva de soporte, por si acaso, ¿ya? Pero debes tener disponible ya eso para el día lunes. ¿Listo? Bien, no sé si hay más dudas, consultas. ¿Todo claro, chicos? Igual van a tener el video, gracias por el que me avisó, para el que me avisó que grabara, porque me estaba olvidando. No sé si tienen alguna duda o consulta, si no, como les digo, en el sistema van a poder verlo durante esta semana, no hay ninguna dificultad por eso. En el próximo video voy a agregar lo que es más propagación, ¿ya? Los demás casos para que ustedes lo vayan revisando. ¿Alguna duda o consulta? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, entonces si no hay ninguna duda o consulta, correcto, no hay ninguna duda o consulta, a ver, alguien ha preguntado. José Navarro. Listo, ok. Muy bien, chicos. Entonces, gracias por asistir hoy día a la clase. Ha estado bastante burocrática el tema porque hay que hacer bastantes cálculos, hay que estar ahí mostrando cómo es que se muestran los errores, cómo se presentan los errores, las mediciones, ¿no? A una cifra significativa, cantidad de cifras significativas, propagación de errores, ¿no? Eso es parte de un experimento, ¿correcto? Entonces, a ver, Juan José dice, ¿con qué tema va a iniciar Jorge Mauricio? Me parece que Jorge Mauricio va a iniciar con sistemas con pequeños desplazamientos. Me parece. Sí, estoy viendo acá, sí. Pequeños desplazamientos. Sí, va a iniciar con sistemas de pequeño desplazamiento, va a iniciar Jorge Mauricio. Por si acaso, para que vayan revisando. Igual revisen el tema de oscilaciones, ¿no? Armónico simple. Sería bueno que lo vayan revisando. Igual él va a tener un video previo para mañana. Para mañana en la mañana ya está el video previo ya disponible en el sistema para que lo puedan ver.
Ahí van a ver todas las herramientas matemáticas que va a usar Jorge en su clase. Lo revisan ese video previo por si acaso, cosa que el día viernes, ya Jorge se dedica a resolver problemas nada más al toque. Si por ahora alguien no entiende algo del video previo, al iniciar la clase o en el WhatsApp lo dice, ¿no? Lo dice, cosa que ya le avisamos a Jorge para que esté atento a eso y empiece la clase explicando esa parte que quizás alguien no ha entendido. ¿Ya? Porque esa es la idea. La idea es que no te pierdas durante la solución de un problema, que todo te quede claro, ¿correcto? Eso es lo que queremos, ¿correcto? Entonces, hay que tener cuidado en eso. A ver, hay una pregunta acá. Ah, ya. A ver, hay una pregunta, ya. Julio me ha preguntado, Julio. Pasa que hay varios Julios. A ver, Julio Molocho me dice, profe, ¿qué pasaría en este caso, no? Mira, ¿qué pasaría si tienes una medida como esta? 0,003 más menos 0,02. ¿Qué pasa si tienes ese caso? Ya, ahí nomás te digo, nunca va a pasar ese caso. ¿Correcto? Porque mira, si tú estás midiendo con algo que llega hasta las centésimas, ¿no? Porque acá tienes hasta las centésimas, ¿cómo vas a tener algo que ni siquiera tenga centésimas? O sea, solo va a llegar llega hasta las milésimas. No puedes. Imposible. Nunca se va a dar ese caso, Julio. Y si algo te sale así es porque algo has hecho mal, por si acaso. ¿Sí? No, nunca vas a poder obtener eso. ¿Estamos? Como te digo, si tú estás midiendo con cosas que llegan hasta las centésimas, tu medida va a llegar hasta las centésimas, nada más. Nunca vas a tener cifras al costado, milésimas. Ni 10 milésimas. ¿Correcto? Nunca va a pasar ese caso, Julio, por si acaso. ¿Sí? Es imposible. Y si pasa, o alguien te muestra más adelante, si te dice que sale así, es porque está, no sé, metiendo floro, pues. Correcto, como decimos en Perú, se está ahí tratando de estafar. No se va a dar ese caso. ¿Correcto? Muy bien. Chicos, gracias. A ver, para despedirme. Gracias por asistir a la clase el día de hoy. Nosotros ya continuamos el día viernes con Jorge Mauricio. Y conmigo a partir de ahora lo que van a tener son videos previos nada más, donde voy a presentar temas, o voy a hacer un experimento para que tú puedas realizarlo en la comodidad de tu casa. En cualquiera de esas dos situaciones voy a aparecer, ¿correcto? Entonces, gracias por asistir a estas dos clases. Nos vemos entonces el día viernes. Voy a tratar de entrar para ver cómo está Jorge, ayudarlo un poco, ¿ya? Y entonces el día lunes ya con el profesor Fernando Vega Salamanca, prepara tus preguntas. ¿Correcto? Prepara tus preguntas, por si acaso, ¿sí? Aprovechen la experiencia de Fernando. Bien, chicos, buenas noches. Cuídense mucho. Hasta el día viernes. Cuídense. Chau, chau. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profesor. Profesor, muchas gracias. Chao, chao, hasta Chau, luego. cuídense. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, cuídense. Abríguense.